Dios los bendiga, hermanos, y muy buenos días con ustedes. Este día domingo, día de adoración al Altísimo, día de escuchar la palabra de Dios, porque así dijo el Señor Jesucristo, o así nos reveló el Altísimo: 6 días trabajarás y un día dedicarás al Señor. Y creo que hoy es el día en que podemos dedicar al Señor un tiempo en nuestra vida para alimentar el alma, fortalecer el espíritu, y creemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es salud y refrigerio para mi alma y para los huesos. Esta mañana Dios te bendiga, hermano, hermana, Iglesia de Cristo, y vamos a orar para entregar este momento de reflexión a la presencia del Dios Altísimo. Que el Espíritu Santo nos toque a mí desde este lugar y a ti desde tu casa, donde sea que te encuentres. Que el Espíritu Santo nos pueda redarguir, nos dé discernimiento espiritual para entender los propósitos divinos por los cuales este día nos llamó a pregonar el Evangelio de salvación. Oremos, hermanos, ahí donde estés, ponte en comunión conmigo y oremos al Dios Altísimo. Padre, en esta mañana te doy gracias primeramente. Gracias, Señor, porque has permitido que podamos en esta mañana estar nuevamente, a pesar de las circunstancias, de las situaciones o de todo lo que pase. Tú has permitido, Señor, que estemos de pie, que podamos caminar, que podamos abrazarnos los unos con los otros, que podamos compartir con nuestra familia, que estemos, amado Padre, en un momento tal vez no es más adecuado, pero eres tú el que nos fortalece cada mañana. Tú eres el que nos levantas día a día, eres el que nos sustentas, eres el que nos provees, eres el que vela por cada uno de nosotros, nos cuidas, porque tú eres nuestro refugio, porque eres tú el que nos libras de todo mal, de toda angustia, de toda situación que estamos atravesando, Señor. Te ruego, Padre, que el Espíritu de Dios en esta mañana entre en cada hogar de cada persona, de cada familia que nos escucha, que nos sintoniza esta mañana. Que seas tú, Señor, obrando en el corazón de cada uno de ellos. Te ruego, Señor, que esta mañana también uses mis labios, que el Espíritu de Dios me unja para hablar palabras del Espíritu de Dios y no palabras de hombre. Respalda esta mañana, Señor, esta reflexión que vamos a traer, y que seas tú, Padre mío, hablando en el corazón y en la conciencia de cada uno de nosotros. Y que toda la gloria sea para ti, Señor. Amén, amén y amén. Díganos, hermanos, para el día de hoy hemos preparado una reflexión muy interesante, acorde con estos tiempos también, porque creemos que todo lo que está aconteciendo tiene un propósito divino, y eso únicamente es que el mundo, el hombre, se acerque más a Dios, que el hombre busque más de Dios, que el hombre se humille y reconozca que Jesucristo, solamente en Él podemos ser libres de toda condenación, de toda situación y de todo momento que estamos atravesando, que solo la mano de Dios nos puede liberar de esta crisis que creemos que pronto va a pasar, pero también creemos y somos conscientes de que es el inicio del llamado de Dios al mundo para que reflexione y enderezca sus caminos conforme a la voluntad de Dios. Por eso en esta mañana el tema que hemos puesto lleva por título: ¿salvo de qué? ¿Alguna vez usted se ha preguntado la salvación que Dios nos ofrece en este tiempo, o la salvación que Dios siempre nos ha ofrecido desde que Él vino? Aún desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de esto, y Jesucristo vino en el Nuevo Testamento a traernos una palabra de vida, una palabra de salvación. La pregunta esta mañana es: ¿usted se ha preguntado alguna vez para qué somos salvos? ¿Qué propósito divino tiene Dios
de llamarnos a la salvación. Indudablemente que cada uno de ustedes puede tener un concepto de lo que es salvación. Uno me puede decir por ahí quizás que la salvación es para no ser condenados al infierno. Otros quizás puedan decir que la salvación es para gozarnos en la eternidad con Dios. Y así muchos conceptos puede tener usted y ciertamente son valederos. Pero esta mañana vamos a ver algo más profundo. ¿Por qué Dios nos llama tanto a que seamos salvos? ¿Salvos de qué? Empecemos esta mañana con un capítulo muy interesante. Hoy vamos a tener muchos pasajes bíblicos. Si usted donde está desea tomar apuntes de los libros bíblicos que vamos a mencionarlos, los capítulos, los versículos, sería interesante para que usted más adelante en su familia lo reflexione, hagan comentarios y así pueden enriquecer su conocimiento y crecimiento en la palabra de Dios. El primer libro que encontramos esta mañana, que nos sirve de punto de partida, tenemos en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y verso 4. En el versículo 3 nos dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así dice el Señor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Y en el verso 4 dice, el cual, ¿quién? El Salvador. Quiere que todos los hombres sean salvos. Qué bonito propósito de Dios. Qué preciosa voluntad de Dios. Que todos los hombres, o sea que ninguno se quede, todos sean salvos y a la vez vengan al conocimiento de la verdad. O sea, nos está proponiendo una salvación, pero a la vez también nos dice que vengamos al conocimiento de la verdad. Es decir, que conozcamos más su palabra, porque a través de su palabra vamos a encontrar muchas revelaciones para su vida, muchas revelaciones que van a cambiar su pensamiento, muchas revelaciones para su crecimiento espiritual y para caminar en el camino correcto que Dios nos ha mostrado y nos sigue proponiendo en estos tiempos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces ahí encontramos cuál es el deseo de Dios, primeramente, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí está muy claro. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo y todos seamos salvos. De igual manera, en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice, en el capítulo 4, versículo 12, nos dice, y en ninguno otro hay salvación. Mira, interesante, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se lo repito, hermanos, y toda persona que nos escucha esta mañana. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, amados hermanos, no hay otro nombre. Jesucristo es el camino que nos lleva a la salvación. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo el maestro de Galilea, Jesús de Nazaret. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en María, no hay salvación en Pedro, no hay salvación en Juan, no hay salvación en el Papa, ni en ningún otro hombre. Solo Jesucristo es el Salvador. Esta mañana tenemos mucho que aprender, hermanos. Ahí nos está mostrando el Señor el camino de la salvación.
¿cuántos saben que ese camino se llama Jesucristo? Pues dice que en ningún otro hay salvación, únicamente a través de Jesucristo. Y mira lo que dice en el libro de los Efesios, un libro precioso donde Pablo habla a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 8. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya tenemos que Jesús, el Dios encarnado, nos está diciendo que Él desea la salvación de todos nosotros, que vengamos al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo se recibe la salvación? Por fe. Y la fe no es de nosotros, es un don de Dios que nos ha dado para que caminemos sin haber visto. Porque ninguna de esta generación de nosotros hemos visto a Jesucristo. Pero por fe creemos que le hay. Esa es la parte que habla el Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y nos está dando este versículo, amados hermanos, la manera como nosotros somos salvos, que somos salvos por medio de la fe. Y así como eso hay infinidad de versículos que nos hablan lo que Dios ha estipulado en su palabra, su deseo ferviente de que el hombre sea salvo. Que no hay otra manera de ser salvos, sino por medio de Jesucristo, que somos salvos por medio de la fe. Pero la pregunta esta mañana es, ¿somos salvos de qué? Hemos hecho una introducción del plan de Dios, pero la pregunta esta mañana es, toda esa salvación que Él nos propone, ¿para qué? ¿Somos salvos de qué? Hermanos, lamentablemente estamos presentando en estos tiempos el Evangelio en la iglesia de una manera incompleta, podría llamarlo así, incompleta, donde se le dice al pueblo que es salvo. Muchas personas en las iglesias se les invita, pasen adelante, vengan al altar, reciban a Jesucristo para que sean salvos. Y hasta ahí como la cosa acabó. Y la gente se va como medio salvo. ¿Salvo de qué? Porque muchas veces ni siquiera la gente se va sin saber salvo de qué. Pero la Biblia nos dice en Romanos 1, verso 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué se recibe? La justicia de Dios por fe y para fe. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios viene de justificación. Es decir, a ti y a mí y a todo creyente, Él nos ha justificado ante su Padre. Por eso Él murió por nosotros, para limpiarnos de toda condenación, para limpiarnos del pecado, que el pecado es muerte espiritual. Pero todo aquel que viene, como Él no lo desecha, Él lo recibe. Y todo aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, y comienza a caminar en la presencia de Dios, Él nos justifica, nos avala, nos garantiza de que somos justificados por la justicia de Dios, por fe y para fe. Vemos pues, amados hermanos, cómo Dios declara como justa a la persona que le cree.
Qué preciosa promesa, ¿verdad? Somos justos en un mundo tan convulsionado, en un mundo de tantas situaciones que vemos. En medio de eso Dios nos llama justos, a los que creyentes, a los que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero también en el verso 18 de ese mismo capítulo nos dice, porque la ira de Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este versículo, hermanos, nos dice que no solo se revela en el Evangelio la justicia de Dios por medio de la fe, sino que también se revela la ira de Dios, algo que no queremos hablar o que muy poco se expone en la iglesia. Porque se habla del lado bueno de Dios. Y crecimos y andamos con ese concepto de que Dios solamente es bueno, de que solamente Él es amor, y ciertamente lo es, no podemos negarlo. Dios es amor, esa es la esencia de Dios. Él es el amor propio, el amor extensivo en Él. Pero así lo mostramos. Por eso mucha gente dice, ¿cómo es posible que un Dios de amor nos traiga esto, nos traiga el otro, nos traiga aquí, nos traiga allá? Como que no cuadra la idea del hombre. Es que así nos han enseñado. Dios es amor. Dios es bueno. Dios perdona. Ciertamente que lo hace eso. Pero hoy quiero mostrarte la otra cara de la moneda. Porque la palabra aquí nos está diciendo, porque la ira de Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, Dios está revelando que es un Dios también de ira cuando lo provocamos. Y vamos a verlo. Hermanos, para gente claro este ejemplo, una moneda tiene dos caras. De igual manera en el Evangelio tenemos que mostrar dos caras. Una, la gracia de Dios, que es el amor de Dios, la bondad de Dios, pero por otro lado tenemos que mostrar lo que dice ahí, la ira de Dios. O sea, mostrar ambas caras para que sepas y conozcas más al Dios que tú le sirves. Porque si tú no muestras la ira de Dios y la gente no comprende la ira de Dios, entonces la gente solo habla de salvación, pero ni siquiera entiende de qué es salva. Y eso viene a ser un mensaje incompleto. La Biblia dice que en el Evangelio se revela la ira de Dios. Un Dios que está airado contra dos cosas. Nos dice ahí, uno, la impiedad y la injusticia de los hombres. ¿No les suena muy familiar en estos tiempos? La impiedad del mundo, la injusticia de la sociedad, la injusticia de los hombres. ¿No les es muy familiar esos términos? Usted lo está viendo, usted lo siente. Ahí nos revela el Señor desde el cielo la impiedad y la injusticia. Y por eso viene la ira de Dios. Nosotros siempre vemos la ira como algo negativo, pero en Dios no es negativo. Como pastor, hermanos, para nosotros, cuando vienen cosas como esta, por ejemplo, que estamos viviendo, esta pandemia, esta situación del coronavirus, es algo malo, terrorífico, algo que no debería de pasar. ¿Por qué ha venido esto? Para nosotros es tenebroso, es malo, pero para Dios, aunque no lo entienda, ni yo tampoco, es bueno. Porque dice así su palabra. Para los que aman a Dios, todas, buenas o malas, obran para bien en el propósito de Dios. Tal vez tú ni yo no entendamos a Dios, pero Él obra de esa manera. Porque de eso que es malo para nosotros,
Él está sacando algo bueno que a nosotros nos conviene. Aleluya, gloria a Dios. Terrible, ¿verdad? De entender a veces, muchas veces. Pero es la palabra de Dios. Entonces, para nosotros quizás es negativo, pero en Dios no es negativo. Porque en Dios la ira es el medio por el cual Dios ejerce justicia. Y Dios no está airado por cualquier cosa. Dios está airado, dice, por la impiedad y la injusticia que hay en la tierra. 1. La impiedad. La impiedad tiene que ver con todos los pecados contra Dios. Todo lo que el hombre ha cometido y sigue cometiendo contra Dios. Para nadie es sorpresa que los hombres han dado la espalda a Dios. Para nadie es sorpresa que los hombres están desobedeciendo día a día la palabra de Dios. Para nadie es sorpresa que el hombre se ha alejado de Dios, haciendo su vida como mejor le parece, sintiéndose con una autosuficiencia y que no necesita de Dios. Y comete 1000 aberraciones, infinidad de pecados. Esa es la impiedad, el pecado del hombre contra Dios. Como la blasfemia, la incredulidad, la desobediencia. Eso es impiedad. Y también la Biblia nos dice que Dios tiene ira contra la impiedad y también tiene ira contra la injusticia. Y todos sabemos eso. Las cosas que están pasando en la tierra, que tienen que ver con los pecados que nosotros cometemos los hombres contra otros. Es decir, lo que comete el hombre contra su prójimo, el hombre contra el hombre. Uno es contra Dios, la impiedad, y otra la injusticia de los hombres con su semejante. Y claro, cada día lo vemos. Vemos la injusticia del hombre. El hombre engaña, el hombre miente, el hombre corrompe, el hombre roba a su prójimo con tal de sacar provecho para su beneficio. Y Dios eso ve como una injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Como ven, hermanos, dos situaciones por las cuales se despierta la ira de Dios. Ahora, yo quiero entrar aquí a esa pregunta que hicimos. ¿Salvos de qué? Aquí viene la primera respuesta. En Romanos 5, versículo 8 y versículo 9, nos dice lo siguiente. Vamos a ir a Romanos 5, el verso 8 y verso 9. Dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esa es la razón por la que Dios te está llamando a que te conviertas, a que seas salvo, para que escapes de la ira de Dios que viene sobre la tierra. ¿Ahora entiendes por qué está pasando esta situación? ¿Por qué está sucediendo todas estas cosas? Porque Dios quiere despertar la conciencia del hombre, quiere despertar el razonamiento del hombre. Esta cuestión que estamos viviendo, este principio de dolores, Dios quiere despertar a la iglesia,
primeramente a la iglesia, porque la palabra de Dios es dirigida a la iglesia. Luego a las demás personas para que se conviertan a Cristo y vengan al conocimiento de la verdad. Pero aquí nos habla claramente. Dice el Señor, para que seamos salvos de la ira de Dios. Porque la pregunta es, ¿que somos salvos de qué? Y acabamos de ver lo que dice de la ira de Dios. Por eso una persona se pregunta, ¿salvos de qué? Pues la Biblia dice que somos salvos de la ira de Dios. Pero como a la gente no le gusta escuchar estos mensajes, y nadie hoy en día predica eso, por eso es lo que nadie quiere escuchar. Por eso es lo que tenemos que hablar. Porque si la gente no entiende la ira de Dios, la gente no va a saber de qué se está salvando. Ni siquiera va a saber qué es salvación. La ira de Dios dice, seremos salvos de la ira de Dios. Así es la palabra del Señor. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, nos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Él vive. Mi Dios vive. Tu Dios vive. Y en esta mañana está a tu lado. Aunque no lo veas. Dios es espíritu. Y Él está ahí en tu casa, donde sea que me escuche esta mañana. Y dice la palabra, y convertisteis de los ídolos. Es decir, Dios está llamando, conviértete. Busca al Dios vivo, no a los ídolos. Ídolo no solamente es una imagen, porque tenemos ese concepto que solamente es imágenes, un cuadrito o qué sé yo. Ídolo es todo aquello que tú pones primero antes que Dios. Tu trabajo, a veces tu ídolo es lo primero que Dios. Tu auto es tu ídolo, lo cuidas, lo proteges, que nadie te toque, que nadie se acerque, idolatras tu carro, tu casa, idolatras tu esposa, tu esposo, tus hijos, todo lo que es antes que Dios, todo lo que da valor más que a Dios, es un ídolo para tu vida. Y Dios aquí nos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertéis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos se han convertido de los ídolos a Dios? Espero que muchos, o espero que todos. ¿Cómo es el Dios de nosotros? Es real, es vivo y es verdadero. Y el verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay una promesa, nos libra de la ira venidera. ¿De qué nos está librando? ¿De qué nos está salvando? De la ira venidera. Es decir, esto que vivimos no es la ira de Dios, es el principio de dolores. Porque una vez que acabe esto, hermano, van a venir más situaciones. El mundo a partir de hoy, aquí adelante, ya no va a ser igual. El mundo ya no va a ser el mismo. Van a venir situaciones tras situaciones para que se cumpla lo que está escrito en la palabra de Dios. Vendrán guerras, rumores de guerras. Vendrán hambre, terremotos, pestes, mucho mayores que estas. Y Dios te dice, yo quiero librarte de la ira. Es decir, lo que viene más adelante, lo venidero, lo porvenir.
Esa es la ira de Dios. ¿Usted quiere ser libre? Conviértase a Dios. Conviértase. Apártese de los ídolos. Ponga a Dios primero en su vida para que seamos justificados. Porque Él es justo. Y tú, mi amado hermano, no tienes que desconocer estas cosas. Tú tienes que saberlo. Desde la antigüedad, desde el tiempo de los profetas, en el Antiguo Testamento ya se anunciaba algo, se anunciaba un acontecimiento que se llama el día de la ira de Dios. En el libro de Sofonías, permíteme la palabra del Señor, al libro de Sofonías, vamos a leerlo, amados hermanos, para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Sofonías, Antiguo Testamento, para que veamos exactamente las cosas que son. En Sofonías, capítulo 3, verso 8, dice así la palabra de Dios. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Ay, papá, lo que nos espera. Sofonías, el profeta Sofonías. Yo quiero llevarte ahora al mismo Sofonías, pero al capítulo 1, al versículo 15 y 18. Dice así la palabra del Señor. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. 18. Ni su plata, escúchalo bien, ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Es la palabra de Dios, hermanos. No te estoy metiendo miedo ni inventando cosas. Está en la palabra de Dios. Pues yo te exhorto que en esta mañana conozcas la verdad. Dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, para que nadie te engañe con fábulas. Porque dice la palabra que en estos tiempos se levantarán falsos profetas, trayendo enseñanzas conforme a su propia concupiscencia. Y engañarán a muchos, aún a los escogidos. Que Dios nos libre, hermanos. Que Dios nos libre. Entonces, como ven, amados hermanos, el dinero algunas veces provoca un falso sentido de seguridad. Cuando tú tienes dinero te sientes muchas veces más seguro y piensas que con el dinero se puede solucionar muchas cosas. Ciertamente que con el dinero se pueden solucionar algunas cosas terrenales, necesidades, pero con respecto al día de la ira de Dios, ni plata ni oro los podrá librar, pues toda la tierra será consumida en el fuego de su celo. ¿Qué le parece esto, hermanos? ¿Qué le parece? Desde la antigüedad se anuncia, Dios está hablando su determinación de derramar toda su ira sobre las naciones, advirtiendo al pueblo, advirtiendo a la iglesia, advirtiendo a este mundo entero. ¿Por qué tú crees que en el Nuevo Testamento dice que Dios está planeando salvación? ¿De qué? ¿De la ira? ¿Y qué estamos esperando? A Jesús que nos libre de la ira venidera, porque Él es real, porque estas cosas van a suceder. Así nadie quiere hablar de este tema. Hoy ese lado de la moneda hay que mostrarlo, hermanos. Si no, no vamos a entender lo que es la salvación. Dios tomó a un hombre llamado Juan, el apóstol Juan,
el siervo amado, como lo llama en un momento de la Biblia, y le reveló la eternidad, y lo que Dios le mostró está escrito en el libro de Revelación o libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro de revelación para estos tiempos. Es un libro que corre el velo de las cosas para que encontrar el plan de Dios que viene para los tiempos posteros sobre este mundo, del cual las cosas tienen que pasar, porque cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Nos guste o no nos guste, nada puede detener el plan profético de Dios. Tiene que cumplirse. Es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca. Hermanos, es tiempo de meditar en qué camino estamos andando. Es tiempo de meditar en qué estamos pensando en estos tiempos. Es tiempo de meditar en que dejemos las cosas terrenales y acerquémonos más a lo espiritual, porque en Él hay salvación de la ira de Dios. En el libro de Apocalipsis, ya que estamos hablando de este tema, de este libro, encontramos en el capítulo 6 y verso 15, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ahí encontramos en el capítulo 6, verso 15, dice así la palabra del Señor. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre la peña de los montes. Mira, la gente es lo que va a hacer en el futuro. Los ricos, los poderosos, los grandes, los multimillonarios, los que hoy se jactan de ser lo mejor, que son admirados por este mundo. Dice que algún día esa gente se van a esconder en las cuevas y entre la peña de los montes. Mira lo que dice el 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? Hermanos, ¿usted quiere llegar a esa situación? ¿Usted quiere pasar por ese momento? Llamada la gran tribulación que viene sobre la tierra. Creo que nadie. Porque lo que viene es muy penoso, muy triste, demasiado fuerte. Porque la ira de Dios no es como la ira del hombre. Pero Dios quiere librarte de esa ira. Quiere salvarte de esa ira. Quiere prevenirte de esa ira. Y te está diciendo, estamos en el tiempo de la gracia. Este es el tiempo de tu salvación. Este es el tiempo de convertirte de tus malos caminos. Este es el tiempo de recibirme a Jesucristo como tu único Señor y Salvador de tu vida. Porque no hay otro nombre dado en el cielo o bajo el cielo en la que podamos ser salvos, Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. En Apocalipsis 15, verso 1. Miren, hermanos, lo que Dios está preparando. Verso 15. Apocalipsis capítulo 15, verso 1. Dice el apóstol Juan. Juan está revelando esto, porque Dios se lo mostró en una visión al apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, cuando fue el desterrado. Dicho sea de paso, este fue el único apóstol que no murió. Murió de una muerte natural. Los 11 restantes fueron ajusticiados, decapitados, descuartizados de una manera muy cruel. Pero este Juan fue el único que fue salvo y no halló muerte de manos de hombres, pues fue desterrado, exiliado a la isla de Patmos. Y ahí Dios le reveló los tiempos finales que había sobre la tierra. Y mira lo que dice Apocalipsis 15:1. Dice Juan, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas, hermanos, plagas, postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, lo que dije un momento. Esto no es nada. Esto es una palmadita llamada atención, un pequeño látigo que nos llama la atención, como la maestra en la escuela, que nos da una palmada
Primero llama la atención. Porque lo que viene después es la ira de Dios. Ahora vean lo que dice el verso 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Como ven, hermanos, hay unas copas en el cielo que se están llenando. Porque usted ve que Dios está revelando su ira contra toda impiedad y contra toda injusticia. Llegará ese día en que Dios derramará 7 plagas postreras que vendrán sobre la tierra. Y en cada plaga el Señor siempre estará mostrando aún su amor por la gente, llamando al arrepentimiento para que sean salvos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 1, dice: oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Es decir, va a haber un momento en que Dios va a ordenar a sus ángeles: suelten las copas de la ira sobre la tierra. Que Dios nos libre, hermanos. Que Dios te libre, Dios me libre. Yo le aconsejo que lea todo este capítulo 16 de Apocalipsis. Ahí están las noticias, ahí están las primicias verdaderas, no en los diarios, no en los noticieros de televisión. Aquí están las cosas que van a pasar, para que usted sepa las cosas que vienen más adelante y nos libre de esa ira y seamos salvos de esa condenación que viene sobre la tierra. Ahora ya casi para terminar esta reflexión, quiero traerte cuáles son esas causas de la ira de Dios, más allá de lo que estamos viendo en este momento. La gente dice muchas veces que Dios es un Dios de amor. Ciertamente sí, como dijimos al comienzo, Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. No lo olvides, iglesia, no lo olvides, amigo, hermano, hermana que nos escuchas. La Biblia dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué es lo que causa pues la ira? La injusticia en la tierra. Y el Señor dice en Romanos 12:19, mía es la venganza. Qué tremendo. Déjalo en mis manos, porque hay un día de la ira, habrá un día de venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Dios se burlará de aquellos que hoy se burlan de Él. Porque muchos burladores hay en estos tiempos. Muchos burladores que se burlan de Dios, que se burlan de su palabra, que se burlan de los evangélicos, que se burlan de la iglesia de Cristo, se burlan de todo. Pero dice el Señor, yo pagaré, mía es la venganza. ¿Qué provoca la ira de Dios? Segundo punto, ya vimos que es la injusticia. Ahora es la desobediencia y la falta de arrepentimiento. Nosotros sabemos que Dios es un Dios paciente. Pero ¿por qué Dios es paciente? Porque dice que Él, no queriendo que nadie perezca, sino que toda persona proceda al arrepentimiento. Que nadie lo tenga por tardanza, diciendo, no, Él no viene, Él ya no va a venir. No, mire, desde el año que durmieron nuestros padres hasta la fecha, nada ha pasado, todo sigue igual. No, no es así. Dios es paciente, porque espera que todos, como dije al comienzo de la enseñanza, que todos procedan a la salvación. Por eso Él es paciente, esperando tu arrepentimiento y por mi arrepentimiento. En Romanos 2:5, vamos a ver qué dice la palabra en Romanos 2:5 con respecto a eso que estamos viendo. Romanos 2:5 dice así la palabra del Señor. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
y vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. 8. Pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a las injusticias. Más claro, ni el agua, mi hermano. Es la palabra de Dios revelándose en estos tiempos finales, tiempos posteros que vivimos nosotros. Otro punto por el cual causa la ira de Dios es la incredulidad. La incredulidad. Veamos qué dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, verso 36. 3:36. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice así la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Te estoy trayendo revelaciones de Dios, hermanos, para que despiertes, para que no seamos adormecidos, pensando que esto no va a pasar, que esto es parte de un proceso y que pronto se va a acabar. También tenemos, amados hermanos, cuarta razón por la que viene la ira de Dios, tenemos en el libro es en Colosenses 3, versos 5 y verso 6, dice la palabra de Dios. Verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Otro ídolo más que en la vida nuestra. La avaricia. Tenemos, pero queremos más. Hasta dejamos de ir a la iglesia porque quiero trabajar, quiero más dinero. Y eso el Señor dice es idolatría. Idolatría, la avaricia. Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, amados hermanos, ¿de qué somos salvos? Del pecado. Porque este causa la ira de Dios. Porque trae dolor y sufrimiento a las vidas. El pecado trae dolor y sufrimiento a las vidas. Claro. Imagínese usted una persona que engañe en su hogar. Una persona que engañe a su pareja, a su esposo, a su esposa, mientras él se divierte a sus anchas, sabiendo que eso es malo, pero le trae gozo carnal. Mientras se divierten, otro hogar se destruye. Eso trae dolor y sufrimientos por el pecado. Tenemos el homicidio. Mientras uno mata, otros hogares, otras familias sufren por esa muerte. O quizá por ahí, como es costumbre del hombre, los fines de semana sale de rienda suelta a su vida, a los bares nocturnos. Y mientras ese hombre se está divirtiendo, una mujer y sus hijos pasan hambre. Es un pecado descuidar a la familia. Como ven, amados hermanos, debemos ser libres del pecado. Y la ruina está prometida para el pecador. El pecado te expone al juicio de Dios. Y el juicio produce condenación. Esa es la regla. ¿Quieres entrar en esa regla? ¿Quieres estar bajo esa ley del pecado? No, mi hermano. A nadie le gustaría, ¿verdad? En principio, amados hermanos, el pecado no recibe el castigo inmediato por cada pecado que cometemos. El pecado es como una tarjeta de crédito. Lo disfrutas hoy, gozas, diviértete, pero luego te pasan la cuenta. Siempre el pecado tiene una factura. Las facturas que hay que pagar por él son muy caras. Y una de esas facturas
es el juicio de Dios, la ira de Dios. Aunque una persona en la tierra se burle de todo el mundo y no es apresado o castigado, algún día tendrá que presentarse delante de Dios en un juicio. Ahora, los creyentes genuinos somos salvos ¿de qué? De la ira, del pecado y del juicio. Y no que no seamos juzgados, sino que vamos a salir inocentes por la sangre del Cordero. Porque aquel nos justificó, porque aquel nos lavó con su sangre. ¿Ven qué diferencia de uno con otro? Todos pasaremos un día por un juicio delante de Dios, pero habrá unos condenados y otros para salvación. Habrá los que son salvos de la ira de Dios, quienes escaparán de la ira, porque han escapado del pecado y porque han escapado del juicio, que serán juzgados, sí, pero en ese juicio saldrán inocentes, justificados por el Rey de Reyes, Señor de Señores, abogado tenemos en Él. Gloria a Dios. Bendito su santo nombre. Gloria a Dios. También el Señor nos dice en su palabra que también habrá juicio y condenación para toda palabra ociosa que habremos hablado en un momento de esta vida. Palabras ociosas, palabras vanas, palabras de más, palabras que no tienen razón ni son verdades, que a veces levantamos falsos contra alguien, a veces levantamos calumnia contra alguien, a veces hablamos cosas de más que no son verdades, pero hablamos de toda palabra necia, de toda palabra vana. Un día rendiremos cuenta. Por eso, hermano, refrena tu lengua y habla lo necesario para la gloria de Dios. Imagínate que si es por la palabra que recibimos condenación, ¿cuánto más de nosotros, cuánto más por nuestras malas acciones? Si son por palabras recibimos juicio, ¿cuánto más por las malas acciones que tengamos? De todo lo que hacemos aquí en la tierra, tendremos que dar cuenta, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Jesucristo. Finalmente, hermanos, este mensaje no es para espantar, es para advertir de una realidad. Que no caminen por un puente en mal estado, porque se puede caer y puedes morir. Que si el puente está dañado y que si siguen pasando por ahí, pueden perder su vida. Y debemos poner un aviso para que otros no pasen por ahí en lo que estamos haciendo. Un aviso, porque hay un puente que se puede caer y puedes morir y se llama la ira de Dios. Y queremos prevenirte, no pases por ese puente. No pases por ahí. Esta es la reflexión de esta mañana. Advertirte que hay un puente en mal estado que te lleva a la muerte y puedes morir. Que puedes morir. Bendito el nombre del Señor. Esto es para mostrar a la gente una cara de la moneda, para advertir de una realidad del día del juicio venidero. Esto no es para espantar, sino para que entiendan la salvación y de qué nos quiere salvar el Señor. Amados hermanos, para finalizar, quiero terminar con leyendo un versículo, un capítulo de Apocalipsis, finalmente, el Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, verso 8. Dice así la palabra del Señor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, ojo, idólatras, y todos los mentirosos, miren, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Gloria a Dios, que es la segunda muerte. Entonces, ¿salvo de qué? De la ira del pecado, del juicio y de la condenación, que es la segunda muerte. Que Dios nos libre, que Dios te libre, amados hermanos, que esta mañana, que esta palabra que hemos traído es para que podamos salir libres, amados hermanos,
de la ira que viene sobre esta tierra. No está en la mano de Dios, está en tu mano y está en mi mano. Este mensaje que hemos traído esta mañana es para que reflexiones que las cosas que vienen y las que vendrán más adelante han sido consecuencias de la impiedad y la injusticia del hombre, por los pecados del hombre, no es otra cosa. Este tiempo que estamos viviendo es un llamado de Dios a la reflexión a la humanidad entera y llamando a la iglesia que despierte, porque hay una iglesia adormecida, una iglesia también como medio incrédula, creyendo que no va a pasar nada por ahí. Pero si tú te alejas, si no pones a Dios primero en tu vida, corres el riesgo de que la ira de Dios te alcance. Que Dios nos libre, porque Él dice, unos serán llevados y otros se quedarán. Estamos a tiempo porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero pronto se acabará la gracia y vendrá el tiempo de la ira de Dios. Que Dios te libre, que Dios te guarde. Reflexiona en esta palabra, reflexiónalo, medítalo y cambia el rumbo de tu vida. Te lo digo en el nombre de Jesús, que esta palabra guardes ahora en tu corazón y lo lleves siempre. Que nadie te engañe, sino que crezcas en el conocimiento de la verdad. Dios te bendiga, amado hermano, hermana, Iglesia de Cristo, y nos estaremos viendo hasta la próxima oportunidad. Dios los bendiga y que pasen un buen día.